Entonces, espero que hayan leído el documento que les dejé, muy ilustrativo sobre la función y la organización de los plasmids y su potencial uso como vectores. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tipo de información puede presentar los plasmids? ¿Y qué importancia dentro de la biología de una célula bacteriana representa un plasmid? ¿Quién quiere compartir? Pues, profe, resistencia a algún metabolito o la acción de exofonía. Profe, sus ¿Quién formas más? son circulares y pues ellos tienen un gen que son capaces de resistir antibióticos. ¿Quién más? Pues que se pueden dividir en vectores de clonación y en vectores de expresión. No, hasta el momento estamos hablando de la biología del plasmid, no estamos hablando como vectores. No nos adelantemos tanto. Estamos hablando de qué funcionalidad podrían darle a la célula, ¿sí? Y qué tipo de información pueden contener. Hacer que un microorganismo logre crear sustancias que naturalmente no puede hacerlo. ¿Cómo qué podría ser eso? Como en el caso de la insulina con E. coli. Claro, pero en ese momento tú estás usando ese plásmido como un vector. De forma natural nunca lo haría. Pero te digo, no nos adelantemos tanto que estamos hablando solamente de la biología del plásmido para entender por qué pueden ser usados como vectores. Profe, que su sitio de origen es reconocido por las células. A tomarnos 20 minuticos y se van a reunir en grupitos y van a leer las características que debe presentar un plásmido para ser llamado plásmido, ¿de acuerdo? ¿Y qué funcionalidad tiene cada uno de esos componentes? Plásmido. En la lectura lo tienen al principio, en las primeras páginas. 20 minuticos, 2:11, 2:31.
Pues es como las funciones metabólicas, que son las que permiten que se utilicen diferentes nutrientes. Eso también aporta. Ok. Bueno, ya que hemos hablado de la forma y el tamaño, ¿cómo se caracterizan los plásmidos en ese sentido? Profe, Circulares. diría que circular y bicatenario. Ok. ¿Hay alguna otra posibilidad? Hay lineales también, profesor, pero estos requieren mecanismos para replicar los extremos de ellos. Ok. ¿Quién más? Mencionaba que el tamaño, pues pueden ser megaplásmidos, que son muy grandes, o minicromosomas. Decía ¿Qué que relación guarda? Dime. puede adoptar una forma circular abierta o una circular covalente cerrada, decía. ¿Qué diferencia habría entre un megaplásmido y un plásmido pequeño? Creo que pues aparte de su tamaño, yo creo que pues lo que realiza cada uno de las funciones que puede obtener. ¿Eso qué implica? ¿Tienen más información los megaplásmidos que los plásmidos pequeños? Pues bueno, los plásmidos, pues, o bueno, los megaplásmidos especialmente, pues han entendido que pues, al tener cientos de kilopartes de bases, lo que van a hacer es que van a generar o van a ser capaces de producir otro tipo de mecanismos. En cambio, pues los plásmidos más pequeños, pues lo único que van a poder hacer son procesos de replicación. Bueno. Profe, Dime. profe, que todos los más los plásmidos pequeños tienen menos ADN extraño. ADN extraño. ¿Y ese ADN extraño de dónde procede? Del huésped. Del huésped. Ok. ¿Qué relación hay entre el tamaño y el número de copia presente en las células? Pues, profe, ahí nos decía algo de que, digamos, algunos plásmidos tenían como un número de copias que eran como en estado estable de una o pues unas pocas copias, mientras que los que eran principalmente pequeños estaban como en decenas o incluso cientos de copias por cromosomas. Pero, ¿cómo determinamos el número de copias entre una célula? Por los circuitos de control que se le hace a la replicación. ¿Cuáles son esos circuitos de control de la replicación? Los ciclos que se le hace, profe, igual como el ciclo de la bacteria. ¿Y cuál es el ciclo? ¿Cuál es ese ciclo?
Profe, que entonces pueden replicarse durante el ciclo celular de la bacteria. Entonces, que sería de la fase G0, G1 y la G2 y pasaría a la N. ¿No? O yo no sé. Estás hablando de un ciclo celular a nivel eucariota, no procariota. Sí, profe, pero dice que es igual a ese ciclo. Entonces no entiendo esa parte. Ahí decía algo así. Ok. ¿Cómo se da entonces en plásmido? Perdona, ¿cómo? Que entonces cómo se da, ¿es igual o es diferente, profe? Para que me haga el favor y me explique. Ah, ok. No, un ciclo bacteriano tienes una fase innominada. Las células se dedica a un desarrollo enzimático que asegura poder proveer al sistema de replicación de los constituyentes requeridos para duplicar el ácido nucleico. En la fase C de síntesis se replica el ADN y en la fase D se duplica la célula. Eso lo comparamos con una célula eucariota que está, pues su ciclo celular es mitótico y podría llegar a ser meiótico. Entonces hay una fase G. Profe, ¿estás hablando? No te escucho. Ya volví, se cayó por un momento. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí, señor. profe. Sí, señor. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Casi nada, profe. Ibas a iniciar a explicarlo. Casi nada que es. Ibas a iniciar a preguntar esto, a responder la pregunta de Ney. Pues estamos hablando de un ciclo celular. ¿Escucharon el ciclo celular de un eucariota Sí, señor. y de un procariota? La diferencia está en ese, en el sistema de reproducción. Las células bacterianas se reproducen asexualmente. Las células eucariotas pues pueden tener reproducción asexual y reproducción sexual. En ese sentido, el ciclo celular debe guardar una fase mitótica y si es sexual, también una fase meiótica. Entonces, ese ciclo celular en los procariotas es muy sencillo, es una fase innominada, o I, una fase D y una fase C y una fase D. La innominada, que es una fase de preparación. La célula tiene una actividad enzimática que asegura tener todos los constituyentes celulares propios para la adición del ácido nucleico. Una fase C donde se sintetiza el ácido nucleico, aunque sea con C significa síntesis, y se replica el ADN. Y posteriormente una fase D donde logra elongar y duplicar su contenido celular, su contenido citoplasmático, repartir su material genético a ambos lados de la división o el tabique y finalmente separarse en dos células hijas. Un ciclo eucariota, no, un ciclo eucariota pues tiene una fase S, que es una fase de replicación, de duplicación del material genético, ¿sí? Una fase G,
que generalmente los cromosomas que se han duplicado se condensan. Una fase mitótica en donde ocurre la división celular, pero que ustedes reconocen que allí hay un conjunto de etapas que son alrededor de 5, en donde los cromosomas se entrecruzan y se separan y crean los telómeros y los centrómeros. Y posteriormente viene una etapa de citocinesis donde se separa la célula, ¿sí? Todo esto precedido básicamente por una fase G que se parece a la innominada, donde la célula ha listado todos sus contenidos y sus estructuras celulares para duplicarse. Entonces, en tiempo y en duración es diferente y por ende eso afecta el tiempo generacional de las células. Los procariotas se dividen mucho más rápido que un eucariota, ¿sí? Y eso tiene un proceso regulatorio directo sobre todo lo que esté dentro de la célula. En este caso estamos hablando de un plásmido. Entonces, esos plásmidos en función del tamaño y el número de copia, pues pueden llegar a afectar la estabilidad celular y por ende la célula puede decidir si los mantiene o simplemente los elimina. Bueno. Les voy a compartir unas diapositivas. A ver si esto aguanta porque últimamente se está cayendo con nada. ¿Ya están viendo todos? Sí, profe. Sí, profe, ya lo veo. Entonces, la base de esto es reconocer la biología que plantea el uso de plásmidos, de fagos y de material extracromosómico, material cromosómico libre y competente para poder ser usado como un vector de clonación, ¿sí? Entonces, la clase pasada vimos lo que era conjugación, transformación y transducción como mecanismos de transferencia horizontal. Nos podemos dar cuenta que las bacterias pues tienen mecanismos que modifican su información genética. No son de origen vertical, tengan en cuenta eso, es decir, no proceden de los mecanismos de reproducción. Por lo que les hablaba hace un momento, son células que presentan una reproducción asexual y por ende la información presente en ellas siempre va a ser la misma, no producto de la recombinación. Eso es claro, ¿cierto? Es decir, una célula se autorreplica y por ende la generación es idéntica a la paterna, sin que haya cambio alguno en su información genética. Entonces, en ese sentido, la evolución de las especies bacterianas ya no depende de los mecanismos reproductivos, como pudo haber ocurrido en los eucariotas, y eso posiblemente conllevó a que las especies divergieran una de otra y alcanzaran la cúspide de la evolución que supuestamente somos nosotros, ¿sí? Entonces, una célula bacteriana se reproduce sexualmente y mantiene completamente su información intacta, salvo los procesos evolutivos que se puedan aplicar a lo largo del tiempo sobre ellos. Y realmente en ese sentido, pues ya hay mucha información. Hablando de Charles Darwin, pues con su teoría de la evolución de las especies a base de mutación, ¿sí? Donde la mutación es el primer efecto genético que induce a que
las especies cambien y evolucionen, posiblemente como un efecto a las condiciones medioambientales a que son expuestas, ¿sí? Entonces, no sé, la radiación, el tomar café, no sé, el estar expuesto a bromuro de tidio, cosas de ese tipo, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, y esto puede ser que las especies se hagan en cierta forma resistentes y, como él decía, los resistentes son los que sobreviven. Entonces, en ese sentido, el material genético de una célula bacteriana pues, debería ser intacto, en el sentido en que debe ser igual a su ancestro común. Pero bueno, hay diversas teorías y, como les explico, la evolución ha permitido reconocer que inclusive los organismos procariotas han cambiado su información producto de la mutación y actualmente se le reconoce a la recombinación horizontal un fenómeno más a nivel genético que hace que las especies bacterianas diverjan una de otras. Y sería una forma plausible el poder explicar, por ejemplo, especies muy relacionadas en el género gram negativo, pues guardan una relación muy cercana. Por ejemplo, E. coli, Klebsiella, Salmonella, ¿sí? Que guardan una característica muy similar, una fuente normal de la cual pueden proceder y que solamente divergen en ciertas características bioquímicas. Algo de forma también hay ahí en el cambio, pero básicamente son características bioquímicas las que nos permiten diferenciarlas. Entonces, en ese sentido, pues, reconociendo a los mecanismos de recombinación horizontal como una forma de variación, pues han permitido estudiarlos para reconocer en ellos unas herramientas clásicas que permiten la modificación de la información para conllevar un fin, y ese fin puede ser producir algo a partir de las células, que es básicamente la utilidad que podríamos encontrar en este tipo de mecanismos, ya sea a través de la conjugación, de la transformación o la transducción. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un grupo de personas que luego que participaron en los mismos experimentos que dilucidaron estos mecanismos de recombinación horizontal, pero que también desarrollaron técnicas relacionadas con la recombinación genética, pero a través de la transferencia horizontal. Esa recombinación genética no involucra lo que se puede desarrollar generalmente dentro de la recombinación vertical de los eucariotas, que es el crossing over, en donde la información se recombina y de esa recombinación sale un organismo único y particularizado, ¿sí? En este sentido, la recombinación simplemente busca la inclusión de una información X dentro de una célula para ser procesada y ser producida, transformada en un producto tangible. Eso generalmente son proteínas, ¿sí? Entonces, dentro de eso, encontramos que los plásmidos son los principales vectores de clonación, ¿sí? Para introducir pequeños segmentos de ADN dentro de una célula que generalmente utilizamos como nuestra máquina reproductiva y nuestra máquina productora, ¿sí? Entonces, comenzamos a ver que estos procesos deben ser específicos y deben ser controlados. Y los 3 mecanismos de recombinación horizontal nos regalan pues toda esa información para hacer autocontrol. Entonces, ahí vemos que Steinhofen, Herbert Boyer y sus colegas pues, desarrollaron ya en 1973 el primer experimento de clonación. ¿Sí? ¿Qué es la clonación como tal? Pues
El proceso de clonación consiste en integrar una información genética dentro de una célula, a la cual le puede ser extraña esta información, ¿sí? Es decir, que aún siendo E. coli, yo le puedo integrar un gen eucariota de un ser humano y a través de ese proceso de clonación hago que Escherichia coli produzca insulina, ¿sí? Entonces, tiene un conjunto de etapas que veremos a lo largo de este corte, que es el aislamiento. Ese aislamiento ya lo conocemos, que es obtener el material genético de partida y ese material genético lo puedo obtener por extracción, ¿sí? A partir del ADN genómico y lo podríamos obtener. Lo único es que ese proceso conlleva la identificación del gen o de la información o del segmento genético que nos interesa clonar. No se puede clonar actualmente un genoma completo. Entonces lo que estamos haciendo es clonación de genes, de un gen o de varios genes, pero no de grandes segmentos genéticos buscando crear un organismo nuevo. ¿De acuerdo? Este ADN genómico pues debería ser sometido a la amplificación de un gen y la forma de obtenerlo sería por PCR. Podríamos hacerlo a través de la PCR convencional o alguna de las PCRs especializadas y de esa forma obtener un material genético que sea fácil de manipular en cantidad suficiente para poder inducir lo que se llama la ligación o la unión de los fragmentos de ADN. ¿Sí? Para ello requerimos las enzimas de restricción y por eso es que el fenómeno de recombinación no se había logrado adelantar, puesto que las enzimas de restricción se logran descubrir y aplicar a partir de 1973. Posteriormente al aislamiento viene la unión. Esa unión consiste en unir los fragmentos de ADN obtenidos a partir del material de partida, es decir, el gen o los genes que queremos introducir, y unirlo a un vector. Ese vector es el que yo he obtenido a partir del estudio de los mecanismos de recombinación horizontal, ¿sí? Esos mecanismos de recombinación horizontal nos dan los vectores. Uno es manejar ADN libre que sea competente, el otro es el utilizar los plásmidos y el tercero sería el de utilizar un virus, particularmente un fármaco, llámese Lambda o llámese M13 o alguna hibridación de estos vectores virales, ¿sí? Esa unión busca ligar el material genético, es decir, pegarlo literalmente, y para eso pues debo utilizar, como ven allí en el gráfico, una ligasa, que es una enzima que es reconocida por la unión de fragmentos de ADN, sellando los enlaces fosfodiéster entre los segmentos 3 y 5', y creando lo que sería una quimera. Una quimera en el sentido en que hay un material genético que es plasmídico y un segmento de ADN que procede de una muestra específica, ¿sí? Que puede ser una planta o un animal o una bacteria, el ser humano, etc. Y que tenemos plenamente identificada en el sentido en que sabemos qué hace, ¿sí? Posteriormente, de la unión viene lo que se denomina clonar realmente, ¿sí? Que es la introducción de ese vector quimera dentro de una célula hospedera. Esa célula hospedera es una célula modelo, no puede ser una célula cualquiera. Una célula modelo significa que tú le reconoces todos sus caracteres genéticos y por ende puedes controlar la forma en que ella va a utilizar la información que estás integrando. Y entonces a ese proceso se le llama clonación.
Es clonación cuando la célula, una vez adquiere el material genético, el vector, quimera, y lo reproduce n mil veces, ¿sí? Porque puede ocurrir que no lo adquiera, o que lo adquiera y lo degrade, o que simplemente no lo procese y termine abortándolo en la siguiente generación de una vez se reproduzca la célula, ¿sí? Si logramos que ella se reproduzca amplificando de igual forma el material que hemos incluido dentro de ella, pues ahí es en donde hablamos de una clonación exitosa, ¿sí? Y habrán procesos derivados de la genética de los plásmidos, de los virus, básicamente que nos permiten identificar las células que son clones positivos, las que tienen el material de interés, ¿sí? Entonces, más o menos hay una pregunta que es interesante responderla desde la genética, que ustedes ya la manejaron, y es esta: ¿cuáles son los límites de la clonación? ¿Qué creen ustedes respecto a esta pregunta? ¿Cuál sería una respuesta? Hola, Ramón. Bien, bien, aquí en clase, cuéntame. No, tú tranquilo.
¿Sí están escuchando, chicos? Sí, señor. Y entonces, ¿qué pasa con las respuestas? Yo pensé que se le ¿No había caído el escuchaste? internet. ¿Cuáles son los límites de la clonación? No lo escuchamos. ¿Cuál consideran ustedes que es el límite para lograr una clonación? ¿Mm? Desde la genética. Visto desde lo que ustedes conocen de genética. A ver, no sean tímidos, macho, que ni siquiera estamos presentes cara a cara. María. Pues, profe, sería como el origen de replicación, porque pues el plasma puede tener un origen de replicación, pero si la célula, la huésped, no va a poder clonarla. Bueno, a en ese ese caso, pues, sentido hay Yo una creo- forma de cambiarlo. Es decir, por ahí podemos tener soluciones prácticas. ¿Qué otra respuesta puede haber? Pues si usted me dice que por la parte de genética, yo diría que cuando está el codón esto, que ya no se puede replicar más. Pues eso hace parte de la maquinaria y entonces se puede resolver. También tiene su resolución. ¿Qué otro límite puede haber a la clonación? A ver. Profe, como el tamaño del plásmido, ¿no? El tamaño del plásmido. Bueno, hay megaplásmidos que son una tercera parte de lo que sería un cromosoma. pues ellos usan su propio mecanismo de replicación. La zona de terminación, profe. La zona de terminación. ¿Por qué la zona de terminación? Que yo me acuerde es donde, ¿Mm? que donde ya no se puede seguir más la replicación. Allí sí, Bueno. sí o sí se acaba. Creo Bueno, que eso es normal entre todos los genes. Y el gen como tal, después de cada replicación, no puede irse cortando. Eso no sería un límite. No, realmente eso no ocurriría. Ni Profe, siquiera dentro de los genes eucariotas. profe, si se clona muchas veces un plasma, no va perdiendo información. Entonces debería de parar. O no es por ahí. No, no es por ahí. Yo podría llegar a clonar cualquier producto genético dentro de una célula, ya sea bacteriana o sea eucariota inferior, es decir, un hongo, una levadura, que son los organismos modelos normales que se utilizan. Es decir, si a mí se me da la gana, yo cojo, no sé, la hemoglobina M humana requerida para controlar el COVID-19 actualmente, ¿la puedo llegar a clonar y reproducir en un vector? La genética entre una bacteria y una eucariota es tan similar que no hay ningún límite en la clonación de un fragmento, de un gen. ¿O hay límite? ¿Qué piensan ustedes? Oiga, no sean tan tímidos, carajo. María. Hoy es viernes, si quieres salimos de fiesta. Yo creería que sí. Pero usted no me dijo si tenía forma de regular, digamos, la terminación, donde ya no se puede replicar más. Pero ¿qué límite habría ahí? ¿Cómo podríamos decir que sí hay límites?
Profe, Si y no, las no. enzimas, de pronto, que intervienen en el proceso. ¿Como cuáles? Cuéntame. No sé, en el proceso de transición de plástico. No, por ahí no es. Profe, podría ser, pues, cuando se clona un plásmido en el interior de una bacteria, pues el plásmido se reproduce tantas veces como la bacteria pueda albergarlo, ¿no? Ujú. Pero allí, ¿cuál sería el límite? Pues como la capacidad que tenga la célula de albergar un número determinado de plásmidos hasta que se produzca la lisis. No, ese fenómeno no ocurre, la célula no se lisa por número de plásmidos, gracias a Dios. Eso solamente ocurre con virus. Pero dentro de la biología molecular, utilizándolos como vectores, a los fagos, hay forma de controlar o evitar el ciclo lítico. Ustedes recordarán que es el dogma genético, ¿cierto? ¿Qué es el dogma? ¿Qué es el dogma, chicos? Profe, el que engloba los procesos, el dogma es aquello que engloba el proceso de la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el dogma genético entonces? Que de ADN se pasa a ARN mensajero y de ARN mensajero a proteína. Sí, señor. Comparen el genético a nivel procariota y a nivel eucariota. Es igual. Es el mismo. Ocurre de la misma forma. No, profe, no ocurre de la misma forma en procariotas y en eucariotas. ¿Pero por qué? Pues desde mi punto de vista, sí se obtiene, digamos, el sentido de las proteínas, pero el proceso es diferente debido a que, pues, en las eucariotas empieza en el núcleo y todo eso para que se dé la transcripción, la traducción. Y el proceso, mientras que en las procariotas hay una parte que lo hace todo junto, o sea, el momento. Pero sí el mismo resultado, por decirlo así, porque ambos obtienen proteínas. Bueno. ¿Y qué nos hace pensar eso frente al límite? ¿Puede haber un límite relacionado con esa ubicación en tiempo y en espacio en el proceso transcripcional y traduccional? Chicos, oiga, que son 43 estudiantes. María. Bueno, chicos, les queda de consulta esa preguntita. Listo, profe. Entonces, aparte de los mecanismos de recombinación
tal, se obtienen los vectores. Estos vectores se construyen. Entonces tengan en cuenta que no utilizamos el material genético que presenta los plásmidos ni los virus, ¿sí?, como la base de los vectores, porque generalmente el DNA libre competente que se utiliza en la transformación no se utiliza, sino que veremos que de la transformación lo que estoy utilizando es la capacidad competente de la célula, entonces cómo crear células competentes, ¿sí? Y de la conjugación y de la transducción, pues sí utilizo a los plásmidos y a los bacteriófagos como vectores. Entonces, como les digo, estos vectores se construyen y por tanto pueden ser una quimera completa, es decir, un corte de información plasmídica o viral que se junta para crear un vector con una característica deseada, ¿sí? Esas características deseadas están en función de expresar la información que ese vector va a cargar, ¿sí? Y además de cómo se regula él al interior de la célula hospedera, ¿sí? Entonces, esa información debe ser construida. Entonces, para eso, para que un vector sea denominado como vector, debe contener una información mínima. Y esa información mínima hace referencia a lo que es los mecanismos de transferencia, ¿sí? La capacidad de almacenaje, es decir, qué tanto carga, ¿sí? Los mecanismos de transferencia es cómo lo puedo pasar hacia la célula hospedera durante el momento de la clonación. Los mecanismos que me permiten detectar la presencia del vector dentro de la célula y hacer selección. La relación que exista entre el vector y el hospedero, reconociendo su susceptibilidad, es decir, si el hospedero es capaz de abrir la presencia de un plásmido X o Y construido, porque puede haber curetaje y el curetaje busca eliminar lo que no es propio, entonces ciertos plásmidos ciertos vectores podrían no ser aceptados por una célula hospedera, simplemente son restringidos y eliminados. Tener un mecanismo de control o de autocontingencia, es decir, como estamos hablando de un proceso in vitro que se realiza en el laboratorio de forma artificial, tú debes tener mecanismos de control que eviten que el sistema de clonación se salga de control y termine, por ejemplo, diseminándose dentro de toda la población, ¿sí? Por ejemplo, el COVID-19. La facilidad en su recuperación y que además de eso, ese vector permita procesos posteriores a la manipulación de la información que ha clonado mediante PCR o secuenciación, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta cuando uno construye un vector. Sin embargo, los vectores pues actualmente se compran. Se compran a partir de casas comerciales con objetivos claros y aplicaciones directas, y entonces solamente es hacer una búsqueda específica dentro de la gran gama de vectores que existen a nivel comercial. Las partes de un vector pues están en función del origen de replicación, ¿sí? Que es una parte esencial de un vector, porque con ella logramos que se replique dentro de la célula hospedera, y entonces ahí hay diversos orígenes, es decir, pueden ser propios del plásmido, propios del fago, o puedo crear mezclas, sí, inclusive modificar los orígenes de replicación que tiene el plásmido de forma normal o que tiene el fago de forma normal. Un sitio de restricción que se denomina polylinker o MCS, Multiple Clearance Sign, en donde yo hago la inserción o allí dentro de este sitio ubico el gen
que traigo de una célula X hacia una célula Y, ¿sí? Entonces, en el vector tiene que haber un sitio de anclaje para esa información, y ese sitio de anclaje se llama polylinker o sitio de restricción, ¿de acuerdo? Como su nombre lo indica, es un segmento genético donde ustedes ubican diferentes enzimas de corte específico, con los cuales puedes cortar el vector, y tiene que tener una correlación con el corte que ha ocurrido sobre el gen diana para ser introducido dentro del vector. Entonces, lo que se hace o lo que se suele hacer es utilizar la misma enzima. La misma enzima corta el DNA diana y la misma enzima corta el vector, para favorecer la complementariedad que pueda existir en los extremos generados luego del corte, y así facilitar lo que nosotros denominamos ligación. Sin embargo, recuerden que hay un corte adhesivo y hay un corte romo. El corte romo pues debe traer una estrategia más, que es la unión de los segmentos sin complementariedad, y entonces debemos utilizar enzimas ligasas que aseguren la unión de los extremos, aún sin haber segmentos adhesivos como el corte que deja esos extremos, ¿sí? Un marcador para hacer selección, y generalmente está asociado con las características clásicas de un plásmido, que son las de resistencia a antibióticos, y ese marcador de resistencia permite ubicar el clon positivo, ¿sí? Por selección, y esa selección es como lo hacemos nosotros en los medios. Identificamos células que son de cierta característica por una actividad metabólica. En este sentido, nosotros las aislamos por la capacidad de resistencia al antibiótico presente en el medio. Ven, mira. Estaría la compatibilidad con unos proteínas que, como ustedes pueden darse cuenta en el clase pasado, los procesos de conjugación y transformación son procesos, y traducción son procesos específicos, ¿sí? Que tienen relativamente una probabilidad muy baja de que ocurran realmente, de 1 a 10 a la 3, 10 a la 4 en transformación, de 1 de 10 a 6 en conjugación, y de 1 a 10 a la 7, 10 a la 9 en la traducción. Es decir, que es una baja posibilidad, bajo condiciones silvestres, de que una célula adquiera información en contacto con alguno de estos mecanismos. A eso es lo que nosotros denominamos compatibilidad, ¿sí? La compatibilidad es la capacidad que tiene la célula de adquirir ese vector. Entonces, ahí hay una relación intrínseca entre el vector y la célula hospedera, y generalmente lo único que hay que hacer es saber utilizar la célula que le corresponde, puesto tiene una deriva genética que le autocomplementa el vector, y de esa forma le es compatible, ¿sí? Unas cajas promotoras que ustedes recordarán, que es Tata o Pino, por ejemplo, pero además de esas cajas, pues existen otras cajas que son más fuertes, que están presentes en genes constitutivos, y que de forma general los genes de los virus todos tienen cajas fuertes. Entonces, ese vector suele tener una caja promotora que puede ser propia del vector, es decir, del plásmido del virus, o puede ser una caja introducida, que generalmente son virales, o cajas modificadas genéticamente para hacerlas fuertes. Cuando hablamos de una caja fuerte, estamos hablando de inducir posteriormente una transcripción, que es común a los genes constitutivos, es decir, que siempre se da, ¿sí? Que no tiene un mecanismo de regulación que inhiba la transcripción. Entonces, eso lo hace constitutivo, por eso son fuertes. Y sistemas de selección que pueden estar asociados a los mecanismos de resistencias o a características fenotípicas,
o posiblemente a la muerte. Es decir, hay unos mecanismos de selección que se llaman zero background, en donde solamente se obtienen clones positivos y los clones negativos son eliminados porque hay un mecanismo genético de producción de una proteína de autoinhibición cuando no se logra clonar el segmento diana, y adquiriéndose el vector sin el gen diana, pues se induce a la producción de una proteína que causa letalidad a la célula hospedera, y muere y por ende nunca se expresa. ¿Sí? Entonces, esas son las partes de un vector. Ahora, hay diversos tipos de vectores de clonación. Entonces, generalmente esos vectores se suelen utilizar por tamaño de carga, es decir, el tamaño del inserto que admiten. Entonces, podemos darnos cuenta que existe una clasificación que puede variar en función del tipo de procedencia del vector, procariota o eucariota. Generalmente la mayoría de los vectores de clonación son de orden procariota, y ya hay otros que han derivado de la combinación de estos vectores o de la transformación de cromosomas eucariotas, que ya son artificiales, entonces ya son quimeras completas. Entonces, el tipo de material genético del cual proceden, entonces puede ser plasmídico, y los plásmidos proceden de bacterias o de levaduras o inclusive de plantas. Sin embargo, los plásmidos solamente son activos en células procariotas. La presencia de los plásmidos en otras células, es decir, en hongos o en levaduras o inclusive en las plantas, están asociadas a mecanismos que están relacionados con la simbiosis, es decir, el mantener una célula bacteriana dentro de una célula como una planta, y es lo que permite, por ejemplo, la fijación de nitrógeno. Esa información lo aporta un plásmido que es grandísimo, que se llama TI. Está presente en rizobacterias y en ¿cómo es que se llama? Agrobacterium, que son bacterias fijadoras de nitrógeno, son bacterias gram negativas. Pero la endosimbiosis, es decir, el comensalismo o la simbiosis perfecta que existe entre la bacteria y la célula hospedera, que en este caso es una planta, pues le permite al plásmido desarrollar su información genética y así lograr un beneficio mutuo. La célula bacteriana que tiene el plásmido recibe alimento y la planta recibe la información que le procesa el nitrógeno, y así puede crecer, ¿sí? Generalmente los plásmidos que están presentes en levaduras y en hongos son crípticos. Eso significa que no son funcionales, pero sí se suelen dentro de la célula autorreplicándose en la medida que la célula cumple su ciclo celular, ¿sí? Pero no aportan actividad alguna a la célula, ¿de acuerdo? Uno muy característico de Saccharomyces que nosotros veremos se llama Mu, y es un plásmido críptico, pero que ha sido usado dentro de la ingeniería genética para poder llevar información a estos organismos. La información viral, entre esos los bacteriófagos como lambda y M13, son utilizados para vectores. Deben ser modificados en su capacidad lítica, puesto que la capacidad lítica está relacionada con la capacidad infecciosa. Entonces, se debe eliminar ese mecanismo lítico, asegurando que el vector es seguro para ser usado, ¿sí? No solamente se utilizan estos virus asociados a bacterias, hay una gama muy amplia de virus que se utiliza, que son, ustedes tienen en claro que los virus tienen por el hospedero, por eso están
solamente nosotros estamos padeciendo el COVID-19, porque somos específicos gracias al receptor y conlleva enfermedad, ¿cierto? Entonces, la relación virus-célula es específica, una gama de acción, sí. Ya se ha descubierto que, por ejemplo, el COVID es activo frente a ciertos animales y animales desarrollan enfermedad y que también la pueden transmitir al ser humano. Entonces comenzamos a quedar peor que antes. Y hay otros virus asociados con plantas, con insectos, con el ser humano, con los vectores de clonación. Y entonces hay una rama de la medicina que es la biomedicina. Pretende utilizar herramientas virales como herramientas de sanación directa. ¿Sí? Y hay enfermedades que se curan con tratamientos virales directos. Posteriormente, pues, hay unos cromosomas artificiales que, como les digo, son estructuras. Son cromosomas creados a partir de la información genética de bacterias, de fagos, de levaduras e inclusive de mamíferos. Se unen informaciones básicas indispensables para la replicación y introduce un punto de inserción, es decir, un sitio de restricción para incluir información diana, información que quiera transferir. ¿Sí? Entonces ahí están los BAC, los JAK, los MAC como cromosomas artificiales. Hay unas quimeras que son mezclas ya de plásmidos y virus, creando vectores especializados, y entre esos están cósmidos, gémidos y plasmidos, que lo que se diferencia de sus antecesores es la capacidad de carga, ¿sí? El inserto que pueden llevar. Y entonces son utilizados, pero generalmente para desarrollar lo que se llaman librerías genéticas, librerías genómicas, que es una forma de condensar dentro de estos vectores un cromosoma completo de un microorganismo X y poder luego manipularlo por segmentos genéticos. También los podemos clasificar en función del tipo de célula anfitriona en que el DNA recombinante se puede incorporar. Entonces, a células procariotas o a células eucariotas. Por el mecanismo de selección pueden estar asociadas, como hablábamos, a antibióticos, ¿sí? Mecanismos de resistencia a antibióticos o a identificaciones bioquímicas que también se suelen utilizar como marcadores de selección, es decir, la capacidad de catabolizar una fuente de carbono X, generalmente de carbohidratos que son disacáridos o polisacáridos, la capacidad de metabolizar fósforo, o como hablábamos de un gen suicida, ¿sí? La producción de una proteína suicida que elimina el background. El background son las células que no alcanzan la clonación. Y podríamos clasificarlos también por el tamaño del inserto, como lo ven aquí en la tablita, pues cada uno de los que hemos mencionado tienen un tamaño límite de inserto que pueden acarrear. Si no fuera este tamaño, pierden la estabilidad genética y realmente no es funcional, ¿sí? Se fragmentaría, realmente se fracturaría ese vector. Entonces, plásmidos normales que pueden ir entre 0 a 10 kilopares de bases, ¿sí? Con un mecanismo de replicación autónoma derivado del mismo plásmido,
los fagos como lambda de 0 a 10 kilopares de bases con una replicación dirigida por el fago, propia del fago. El lambda lo puedo tener por inserción o por sustitución, y si lo tengo por inserción, a 10 kilopares de bases como máximo, pero por sustitución ya lo puedo aumentar hasta 23 kilopares de bases. Y en ambos casos la replicación deriva del mismo fago. Los cósmidos, que ya es una quimera, en donde yo mezclo a lambda con un plásmido y amplío la capacidad de carga entre 30 a 44 kilopares de bases. Y la replicación no depende de lambda, sino que dependería del plásmido. El bacteriófago P1, que es un bacteriófago grande, puede llegar a cargar de 70 a 100 kilopares de bases. Se replica en función de P1 sí, generalmente es de P1, aunque ahí pueden haber modificaciones y se pueden incluir replicaciones plasmídicas. Y ya tendríamos los cromosomas artificiales, los PAC, los BAC, los JAC y los MAC, que no aparecen acá, que pueden llegar a oscilar en tamaños de 130 hasta 1 megapars. Eso ya son bulldozer de vectores, pero que no sirven sino para crear genotecas. ¿Cuál es su funcionalidad genoteca? En cambio, los cósmidos, lambda, los plásmidos, estos pueden tener dos funcionalidades. Una, actuar como vectores de clonación, es decir, un carrito de carga que permite replicar n.000 veces una información. O dos, ser vectores de expresión. Y de esa forma terminan expresando la información que acarrea dentro del vector, haciendo que la célula modelo produzca una proteína X o Y que nos interesa. Por ejemplo, la insulina humana. Entonces, los vectores de clonación deben tener unas características que permiten generalmente su manipulación a lo largo del proceso de clonación y la expresión dentro de las células hospederas, si es el caso. Entonces, entre las características deseables de un vector es que sean de muy bajo peso molecular. Generalmente deben atribuir a la célula hospedera un atributo seleccionable para identificar el clon positivo. Deben tener un sitio de restricción lo suficiente como para poder tener posibilidades de incorporar un segmento genético, ¿sí? Y entonces, entre más sitios de restricción estén incluidos en el polylinker, pues eso facilita la transferencia de un gen determinado, ¿sí? Tengan en cuenta que el condicionamiento está allí relacionado con la enzima de corte, ¿sí? Generalmente ese tipo de corte se busca que sea adhesivo, y al ser adhesivo pues facilita la unión de los segmentos de ADN. Cuando es romo existe un problema, y el problema' en dar orientación al segmento, ¿sí? Tengan en cuenta que el extremo adhesivo deja los extremos adhesivos en los extremos 5', y de esa forma pues deja la complementariedad sujeta a ese extremo, y eso puede dar orientación al segmento cuando se une. Cuando el extremo es romo, pues los extremos son lisos y pueden evitarse, puede acarrear un error en la ubicación del gen. Ahora, los vectores más usados pues son estos dos, los plásmidos y el DNA bacteriófago, especialmente el de lambda, ¿sí? La aplicación que suelen tener esos vectores, como mencionaba hace un momento, están dirigidos a la clonación, a la expresión de un gen, al noqueado genético, que es silenciar un gen, ¿sí? Ser utilizados como reporteros,
o a introducir información y modificaciones a través de ingeniería de genomas. ¿Cómo se escoge el vector? Entonces, el vector se escoge en función de lo que piensas realizar, la aplicación que piensas desarrollar. Entonces, hay unos criterios que están relacionados con el tamaño del inserto. Como se dieron cuenta, pues, en función del tipo de vector, hay un tamaño de inserto que puede acarrear. El número de copias estará en función de si desarrollas un proceso de clonación o si desarrollas un proceso de expresión. Generalmente los procesos de clonación buscan que sean multicopia en los vectores, mientras que los sistemas de expresión son de bajo número de copias. Hablamos de incompatibilidad y entonces eso está relacionado con lo que hablábamos, la capacidad de que una célula modelo termine expresando o clonando el vector dentro de ella para poder expresar la información o simplemente para reproducirla, ¿sí? Entonces hay una compatibilidad directa a nivel genético entre el vector y la célula hospedera a nivel genético, ya lo veremos más adelante. El marcador seleccionable, ese marcador seleccionable generalmente está relacionado con, como hablábamos, con antibióticos o con alguna característica bioquímica o con un zero background. El sitio de clonación, que puede ser único o puede ser múltiple, ¿sí? Generalmente es único a nivel viral y es múltiple a nivel plasmídico. Y funciones especializadas del vector que ya están relacionadas con los vectores de expresión, ¿sí? Esas funciones especializadas están relacionadas a la ubicación del producto génico y a la excreción de la proteína. Entonces, ya son muy especializadas y en su momento las hablaré. Aquí vemos la aplicación que tienen cada uno de los vectores. ¿Sí? Los plásmidos basados en los plásmidos multicopia a nivel natural, el fago, pues a partir de fago lambda, los cósmidos a partir de los plásmidos que contienen el sitio cos de lambda, por eso se llaman cósmidos. Los BAC, los JAK y los MAC, que son cromosomas artificiales. En el caso de BAC es el factor de fertilidad o los plásmidos de fertilidad de coli. ¿Sí? Ese es nuestro cromosoma artificial. Los JAK, que es un cromosoma artificial de Saccharomyces, que contiene un centrómero, un telómero y una secuencia replicativa autónoma. Los MAC, que son cromosomas de mamíferos, que tienen un centrómero, un telómero y un origen de replicación de estos organismos, y que acarrean grandes tamaños y que básicamente su uso está derivado hacia el análisis de genomas y por ende su aplicación está relacionada con la librería genómica, no con... Mientras que los cósmidos, los fagos, los plásmidos, pues sí ya tienen una aplicación en manipular el material genético, en clonarlo o en expresarlo, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos de los vectores más usados a nivel comercial, ya son vectores como tal. Entonces tenemos a PUC18, a PUC19, que generalmente son uno de los primeros plásmidos desarrollados y a partir de los cuales han derivado los demás generalmente, junto con el PBR322, que también es uno de los predecesores de los plásmidos. Y podemos ver que PUC tiene un pequeño tamaño, entonces cumple con una característica primordial. Se reproduce y se mantiene en alto número de copias, ¿sí? Tiene un múltiple sitio de clonación, facilita la clonación de diferentes segmentos. Tiene un marcador de selección a base de un antibiótico, que es la ampicilina. Y además tiene un marcador de selección a base de un cambio de coloración azul a blanco, ¿sí? Que está asociado con el operon lactosa.
Ya lo veremos a continuación. El PBlueScript, que nace también del uso del PUC, ¿sí? Es igualito en este sentido. De estas características, pues, tiene un sitio de replicación en cadena simple, ¿sí? Y tiene unos promotores que flanquean el sitio de restricción asociados a T7 y a SP6. Entonces, T7 y SP6 se utilizan cajas promotoras de estos dos virus que flanquean el sitio donde tú anclas el segmento de ANA. Y con estos promotores aseguras que PBlueScript pues termine expresando el gen que está en el MSS y lo termina expresando. Tenemos a los vectores como AC y C, que son de bajo número de copias, generalmente 15 copias por célula, y tiene un origen de replicación a base de un virus, P15A. ¿Sí? Los supercox o cosmios es un vector cosmio, tiene los sitios cox. Esos sitios cox tienen la posibilidad de ser usados para inserción cromosómica. El tamaño de inserción del inserto es relativamente grande, tiene un marcador seleccionable a base de ampicilina y tiene unos promotores virales de T3, del fago T3 y del fago T7 que flanquean el sitio de clonación. Entonces ayuda a que estos supercos se transformen, en vez de ser vectores de clonación, son vectores de expresión. Los MBL, ahí hay una familia, el 3, el 6, son obtenidos a partir de lambda. Se utiliza lambda por reemplazo, no por sustitución. Entonces, utiliza un sitio de restricción a base de 3 enzimas solamente. Y se suele utilizar tanto para clonar como para expresar. Tenemos a lambda SAP, que se utiliza a lambda como la base del vector. Generalmente la extinción en vivo se hace dentro de un plásmido PBlueScript. Clona fragmentos de 10 kilopares de bases y tiene un marcador de selección en función del operón lactosa por coloración. Tenemos los BAC11, los Belloc BAC11, que vienen del vector BAC, es decir, procederían del factor de fertilidad. Pueden llevar insertos de una megapar de bases, es mucha información. Tienen los promotores T7 y el CP6 flanqueando el sitio de inserción. Tiene una selección por coloración, tiene un sitio COS y tiene un sitio LOXP. Este LOXP está asociado generalmente a las proteínas proteínas killer, es decir, las que inducen su propia muerte si no se logra la clonación. Entonces los plásmidos tienen una clasificación en función de la información que traen y esa es la funcionalidad que ellos guardan dentro de las células. Pero aquí vale la pena aclarar una cosa. De forma silvestre, un plásmido no aporta información esencial a las células que lo albergan. ¿De acuerdo? En este sentido, un plásmido no es esencial para células. Entonces, no guarda función alguna. ¿De acuerdo? La información que esta trae pues, está asociada con información que no es vital. Y entonces hay plásmidos transferibles o no. ¿Sí? En ese sentido,
Los que guardan el factor de fertilidad son los que se denominan conjugativos, pero generalmente estos plásmidos son de gran tamaño, aunque no es una camisa de fuerza. Pueden haber plásmidos de pequeño tamaño que son transferibles. Tendrán secciones genéticas asociadas a los genes trans que permiten la autotransferencia a través de la inducción de la formación del pili en la célula hospedera, que es la característica central del factor de fertilidad, ¿sí? La formación del pili y la capacidad de autorreplicarse. Los HFR, que son plásmidos integrativos o episomas, y plásmidos no conjugativos o no móviles, que son los que nosotros denominamos aquí abajo como crípticos en Saccharomyces, pero también los hay a nivel bacteriano. El control de replicación, hay plásmidos que tienen un sistema relajado en un número de copias y entonces la regulación del número de copias está bajo el control celular, no depende del plásmido, puesto que su tamaño podría exceder las condiciones de los intermediarios intracelulares vitales para el automantenimiento de la célula, y entonces imagínense un plásmido de 1000 kilopares de bases con alto número de copia, pues en un proceso de replicación de ese tipo, pues desgastaría todos los componentes celulares y la célula terminaría siendo aniquilada, ¿sí? Por el mismo efecto de replicación plasmídica, simplemente porque gastaría todos los recursos celulares para dar respuesta a la replicación de un plásmido. Entonces, realmente los de gran tamaño tienen un control celular en su replicación. A diferencia de los de alto número de copias, que su sistema de replicación es independiente de la célula y puede inclusive liberarse bajo la inhibición de la síntesis proteica celular. Entonces, por eso allí se menciona el cloranfenicol, ¿sí? En ese sentido, el cloranfenicol es un antibiótico no bacteriolítico, sino bacteriostático, y por ende lo que inhibe la síntesis proteica. Al inhibirse la síntesis proteica, se da pie a que el plásmido tome control sobre los requerimientos celulares y amplíe su capacidad de replicación, pasando por encima del número de copias que generalmente presenta, ¿sí? Podemos hablar de 200, 800 copias dentro de una célula para plásmidos que generalmente son pequeños, ¿sí? El grupo de incompatibilidad generalmente es lo que impide que una célula hospedera adquiera 2 veces el mismo plásmido y por ende eso lo hace ser incompatible. Entonces, generalmente una célula puede tener más de un tipo diferente de plásmido, más no estar repitiendo la presencia del mismo, ¿sí? Mediante conjugación. Generalmente está asociada con los sistemas de replicación y el número de copias en función de la capacidad de repartir y de transferir esa información a otra célula. Promiscuos, pues como su nombre lo indica, pues ya no tienen un factor de compatibilidad tan estrecho, sino que pueden derivarse dentro de diferentes géneros bacterianos y podrían ser transmitidos. Los crípticos ya los hablamos, de orden fenotípico, dependiendo de la información que aportan. Entonces, genes de resistencia, que generalmente es lo más usado, diversos antibióticos. Y como les explicaba, de los plásmidos nace la resistencia que ha precedido desde el primer momento en que aparecieron los antibióticos, pues ha creado resistencia porque hay bacterias que han adquirido genes. Generalmente estos genes proceden de transposones y estos transposones han terminado en informaciones extracromosómicas, que son los plásmidos, que han sido transferidas de especies a especies bacterianas, creando pues multiresistencias a antibióticos, ¿sí?
la producción de col o colicinas, que son compuestos proteicos bacterianos que tienen una actividad similar a los antibióticos. Los de virulencia, que están asociados con la formación de tumores, pero tumores en plantas, que como ustedes ven, allí está Agrobacterium, entonces no todos son malos, porque generalmente esos tumores o agallas son relaciones simbióticas entre las células hospederas y la célula bacteriana que presenta el plasmio. Y en el caso de Agrobacterium, pues permite la fijación de nitrógeno. Pero ya en otros sí está relacionado con la producción de toxinas, por ejemplo, el Clostridium tetani, Bacillus anthracis, Clostridium botulinicum, ¿sí? Ya están relacionados con su capacidad de producir toxinas, que son supremamente peligrosas. La capacidad de colonización también está asociada a la presencia de plasmios. Las capacidades específicas degradativas, es decir, bioremediación, biorecuperación, por ejemplo, en pseudomonas, ¿sí? Está asociada a la presencia de plasmidos que le permiten degradar compuestos tan recalcitrantes como los octanos, los toluenos, los silenos, el naftaleno, el mismo petróleo, ¿sí? O metabólicos como los de Agrobacterium y Rhizobium asociados a la fijación de nitrógeno, ¿sí? Generalmente hablábamos de forma, y la forma de los plasmidos todos son circulares, cerrados covalentemente, es la forma funcional del plasmido. Sin embargo, también existen plasmidos lineales, ¿sí? Y estos plasmidos lineales generalmente presentes en bacterias como actinomicetos o actinobacterias, y en hongos, pues están asociados con plasmidos inertes, es decir, plasmidos que aunque están presentes y se automantienen, producto de la replicación celular, no aportan información alguna, ¿sí? Y sí tienen un mecanismo diferenciado en su mecanismo de replicación, ¿sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Entonces, nos veríamos en clase de laboratorio el martes. Haríamos el parcial de laboratorio, que incluiría lo que es diseño de olivos y PCR. Y de hoy en noche haríamos el parcial de teoría, que incluye PCR, clases de PCR, mecanismos de recombinación horizontal, ¿sí? Hasta lo de la clase pasada. Ya lo de hoy ya haría parte del tercer corte. ¿Dudas? Creo que pues es que usted al inicio nos había presentado pues que tenía que ver el tamaño con el número de copias, el tamaño del plasmido. Entonces, pues no sé si tenga que ver, pero pues en el documento aparece la tabla 1 y pues ahí lo que da a entender es que a mayor número de copias, o perdón, a mayor tamaño, el número de copias se va a ver más limitado. No sé si eso tenga que ver. Sí, claro, lo que te explicaba hace un momento. El número de copias está relacionado con el tamaño en función de la capacidad replicativa que tiene el plasma. Entonces, generalmente los megaplásmidos, que son plásmidos de gran tamaño y que están asociados con la fertilidad, solamente tienen 1 o 2 copias por célula. Y esa capacidad de autorreplicarse, pues ya está controlada por la célula. No es como en los plásmidos pequeños, que el mismo plásmido decide el momento en que se autorreplica, ¿sí? Profe, en la parte de recombinación,
Repíteme que no te entendí. Sí, dime. Se hacen son los plasmidos lineales. Porque yo leí una parte donde eran los circulares que ellos se desenvolvían, pero no sé si... No, la próxima clase veremos que existen 3 mecanismos de replicación a nivel plasmídico y que depende del tipo de información genética que ellos presentan, ¿sí? Entonces están asociados con mecanismos de control que permiten desarrollar una replicación en teta o un desplazamiento de hebra o un círculo rodante, ¿sí? Eso depende del tipo de plásmido que queramos hablar. Está en función también del tamaño y del número de copias que pueda desarrollar dentro de la célula. ¿Cómo? No te estoy escuchando, Naila. Acércate más al micrófono. No. Como les dije, el parcial de teoría es PCR, clases de PCR y los sistemas de recombinación horizontal. Sí, lo que vimos la clase pasada. Bueno. Entonces, que tengan muy buena tarde y hasta luego. Bueno, profe, igual. Hasta luego.